Amén. Nosotros tenemos que tener cambiar incluso nuestra manera de pensar. ¿Sabes por qué, amada iglesia del Señor? Porque nosotros tenemos a un Cristo vivo, amén, a un Cristo poderoso, amén, a un Cristo que vive por los siglos de los siglos, amén. Nuestro Cristo no está muerto, amén, nuestro Cristo vive, amén. Y a veces nos preguntamos, ¿sí? Y limitamos a la mano poderosa de Dios, pero en esta hora yo le quiero decir que Dios es poderoso y Él está con nosotros, Él está con su amada, amén, y Él quiere prepararnos para estos tiempos gloriosos, porque van a venir tiempos gloriosos para la amada, pero la amada tiene que estar preparada, amén. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Para vivir esos tiempos de honra que el Padre quiere honrar a sus hijos, amén. Tiempos de honra quiere decir, la palabra honra quiere decir en el Strong, amén, gloriosos, amén, tiempos poderosos, amén, para la amada. Pero nosotros vamos a tener que decir en esta hora al Señor, Señor, yo quiero honrarte a ti, porque tú me vas a venir a honrar a mí. Yo quiero honrar tu casa, porque yo sé que tú vas a manifestar tu gloria en tu casa, amén. Entonces yo lo que quería era llevar al libro de Génesis, porque ahí hay un gran principio, amén. En el libro de Génesis, amén, nosotros podemos y hemos nosotros escuchado la palabra de Dios, amén, donde hemos escuchado muchas veces, amén, y hemos leído la palabra, amén, cuando Adán y Eva, la creación, amén, y todos sabemos cuándo cayó el hombre, cuando pecó, amén, ¿cuándo? Pecó, pero nosotros tenemos que considerar que desde el principio Dios hizo una iglesia poderosa, Dios hizo un Adán poderoso, amén. Entonces nosotros tenemos que considerar que cuando Dios crea al hombre, no lo hace, amén, débil, no lo hace de una manera inhumana, sino bajo el poder de Él, amén, porque fue hecho a su imagen y a su semejanza. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver, amén, a Adán, amén, a la hora que Dios lo puso en el huerto, amén. Dios le dijo unas palabras en Génesis 1:28, amén, lléveme por favor. Y lo bendijo, amén. Y lo bendijo. Dígale al que está al lado suyo, el Padre nos bendijo a nosotros. Hay una bendición. Hay una bendición que hemos perdido nosotros en el principio, porque Dios hizo una iglesia poderosa. Amén. Nosotros vemos en el libro de Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicad, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amada iglesia del Señor, amén. Nosotros hemos visto que cuando el Padre creó al hombre, amén, lo bendijo y le dio potestad, le dio autoridad, le dio poder, amén. Entonces nosotros hemos visto por medio de la palabra, amén, que no solamente le dijo al hombre, fructifícate, multiplícate y llena la tierra, pero todos sabemos que a la hora cuando Adán pecó, amén, el sojuzgarla y el enseñorear, ¿qué pasó? Se perdió. Entonces, ¿qué quiere decir, maestra? Quiere decir que a la hora de que cuando nosotros, amén, abrimos nuestros sentidos al mundo natural, ¿sí? Porque la serpiente, ¿dónde entró? En el huerto, estaba en el huerto, estaba ahí. Entonces nosotros vamos a tener que tener estos sentidos naturales, amén, que nos lleva a los pensamientos, al conocimiento y a los hechos, amén. Vamos a tener que cerrar estos sentidos naturales y abrir el sentido espiritual, lo que un día se perdió en el principio. Porque el Padre quiere que nosotros recuperemos. Porque el Padre en los últimos tiempos nos quiere dar ese poder, esa gloria, esa honra que se merece su amada iglesia del Señor. La que se va a venir a desposar con su Hijo. La que tiene autoridad aquí en la tierra. Pero nosotros hemos visto, amén, que prácticamente en los años anteriores, amén, nosotros
hemos hecho algo que nunca teníamos que haber hecho, que era levantar el pie, porque prácticamente nuestro pie tenía que estar pisándole la cabeza ¿a quién? A la serpiente. Entonces nosotros sabemos que tenemos un enemigo que está ¿cómo? Activo. Pero la iglesia ¿cómo está? Dormida muchas veces. Dormida los sentidos. Ha perdido el sojuzgar y el enseñorearse. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que despertar ese sentido espiritual? Porque vamos a entrar en un ámbito celeste, celestial, se puede decir, donde nosotros vamos a tener esa autoridad y vamos a tener que reprender. Amén. Porque Dios creó, dijo en 1 Corintios, lléveme por favor. 1 Corintios 15, 47. Dijo el apóstol Pablo. Lléveme al 45, lo voy a leer del 45, sí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal. O sea, se creó primero Adán, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, ¿cómo? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Es del cielo, es del cielo. Entonces nosotros vamos a tener que habilitar, amén, nuestros sentidos espirituales, porque en la creación, amén, nosotros perdimos algo, amén, por causa de Adán y Eva que cayeron, que pecaron, amén. Entonces se inhabilitaron los sentidos espirituales y se convirtieron en terrenales. Por eso Adán era terrenal, amén. Entonces el hombre y la mujer de hoy en día vamos a tener que ser ¿cómo? Natural. Dígale al que está al lado suyo, no tenemos que ser natural. No tenemos que ser natural. Tenemos que ser como el postrer Adán, que figura en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque se va a despertar algo glorioso ahí, algo poderoso. Y el Padre quiere despertar esos sentidos para tener ese poder que el Padre quiere dar a su iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Pero esto, amén, es un camino, amén, que nosotros vamos a tener que seguir, amén. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Pero viene Dios a ordenar nuestras vidas. Para que este Adán terrenal que nosotros genéticamente cogimos al principio, ¿se qué? Se pierda. Esta carne mengüe. Para que el Espíritu, para que el postrer Adán, para que nuestro Señor Jesucristo crezca dentro de nosotros. Amén. Y se haga poderoso dentro de nosotros. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros. Si nosotros, amén, somos como el primer Adán, somos naturales, somos terrenales, amén. Tenemos un pensamiento como natural, tenemos unos pensamientos que no vivifica el espíritu, sino que vivifica la carne. Amén. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nos dejamos llevar almáticamente, ¿sí? Nos dejamos llevar sentimentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos vivificando al espíritu, amén, que va a hacer que el hombre interior, el hombre que tiene que crecer dentro de nosotros, que tiene que crecer y hacerse poderoso, porque Dios quiere mostrarse en los últimos tiempos, amén. Pero claro, hay algo que tenemos que dejar, una genética natural para coger la genética sobrenatural, la que viene del cielo, que es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros la cogemos, cuando nosotros la abrazamos, se empieza a activar esos sentidos que se perdió en el huerto. El de sojuzgarla, ¿sí? Y el de enseñorearse. Amén. Porque nosotros también podemos darnos cuenta, amén, que Él viene a nuestras vidas
por medio de la palabra para transformarnos. Amén. Así como en el principio, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así vino el Espíritu a nuestras vidas para transformarnos, para traer la luz, para traer la revelación. Por medio de la palabra vamos nosotros a caminar en victoria y en poder como el Padre quiere que nosotros caminemos. Amén. Y seamos como Pablo. Amén. Seamos como Pedro, como Juan. Amén. Que seamos como esos hombres y esas mujeres que se levantaron. Amén. Y testificaron a un Cristo vivo. Amén. De aquella misma manera el Padre quiere honrar a su iglesia. Pero vamos a tener que decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Yo quiero manifestar tu poder. Porque cuando hay poder hay victoria. Cuando hay poder, amén, nosotros sabemos que hemos vencido. Cuando hay poder, nosotros sabemos que las huestes de maldad retroceden. Cuando está la presencia del Padre, amén, está gravitando, sabemos que no hay nada que no le guste al Padre, sino que el Padre va a venir ¿a qué? A pulir nuestras vidas. Amén. Pero entonces vamos a tener que ser receptores de la palabra. Amén. Vamos a tener que escuchar la voz de Dios. Así como la creación escuchó la voz de Dios, nosotros somos creación suya. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Nosotros somos hechos a su imagen. Nosotros tenemos que recibir la orden que viene del cielo. Amén. El Padre ha dicho, Él quiere levantar una iglesia poderosa en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que estar receptivos y tenemos que decir sí, amén, al Señor. Amén, porque el Padre quiere ser algo poderoso, pero vamos a tener que dejar esta descendencia del primer Adán y tomar el postrer Adán, aquel que vino a dar su vida por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó con poder y con gloria. Esa victoria te quiere dar a ti, pero vamos a tener que ¿qué? Que decir, Señor, voy a dejar este Adán terrenal, voy a dejar y voy a tomar tu palabra, las palabras de mi Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, ya no vive el Adán anterior que perseguía a la iglesia. El Adán que abría sus oídos, amén, iba detrás de la iglesia para matarla. Ya no. Ahora vive Cristo en mí. Ahora vive el postrer Adán en mí. Entonces de esa misma manera nosotros tenemos que testificar a un Cristo vivo. Amén. Pero lleve por favor a Génesis 5:29. Entonces nosotros hemos visto, amén, el Adán terrenal. Y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos va a dar la victoria, amén. En Génesis 5:29, Dios escoge a un hombre, amén. Pero por medio de este hombre trajo una maldición aquí en la tierra, ¿sí o no? Porque fue destruida prácticamente todo ser viviente, solamente el que entró en el arca, ¿quién fue? Noé. Noé entró en el arca. Él y su familia. Entonces nosotros vemos, amén, que por ahí Dios maldijo la tierra, pero también hay un antídoto, que es la bendición, que es el arca. Amén. Donde el Padre hace que nosotros entremos dentro del arca. Amén. Donde el Padre empieza a hablar a sus hijos. Amén. Empieza a hablar a sus hijos y sus hijos le creen. Porque yo creo que si un hijo no cree, ¿no qué? No entra. Entonces, a la hora de que nosotros testifiquemos, a la hora de que nosotros hablemos, amén, ¿cómo tenemos que hablar? El Padre lo dijo, que nuestra boca es una espada, ¿cómo? Aguda. Y para que nuestros hijos entren dentro del arca,
¿Cómo tenía que haber sido Noé? Un maestro, un padre de familia. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros vamos a tener como la enseñanza de nuestro Padre, que empezar a hablar ¿cómo? Bien. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que esta generación se pierda. Ustedes y yo nos tenemos que levantar y tenemos que decir, Señor, yo no quiero que pase esta generación. Amén. Y nuestros hijos testificarán de lo que escuchan de quién. Entonces, nosotros haremos que ellos entren dentro del arca. Porque no tenemos el Adán terrenal. No tenemos ya esa genética terrenal, sino espiritual. Y Dios que habita en nosotros, nuestro Señor Jesús, amén, que habita en nosotros, hace que todas las cosas sean poderosas. Por eso que para Dios no hay nada que imposible. Pero nosotros vamos a tener que ponernos en las manos de Dios y tintar nuestras puertas para que la muerte no entre en nuestra casa. Y como padre de familia nos tenemos que levantar y decir, Señor, yo reprendo al enemigo en el nombre de Jesús y lo saco fuera de mi casa. Y aquí no va a venir a traer destrozo, sino que aquí habita la presencia del Señor. Amén. Porque el enemigo, ¿dónde está? Bajo nuestros pies. A través de Noé, amén, se edificó un arca. A través de un padre. A través de Moisés se edificó un tabernáculo. ¿Sí? A través de un padre como David, amén, dejó el plano para su hijo Salomón para que edificara el templo. A través de nuestro Señor Jesucristo, amén, nació la iglesia. Cuando hay hombres que dejan la genética terrenal y empiezan a tomar el postrer Adán, la genética espiritual, la genética del cielo, la genética que proviene de parte de Dios, es poderoso. Por eso Moisés pudo sacar a todo el pueblo de Dios. Y por eso Moisés, nosotros vemos cómo construyó el tabernáculo y ordenó. Y nosotros vemos a un hombre enfrente. ¿Figura de quién? De Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos habilitan que nosotros volvamos a entrar donde el Padre. Ellos habilitan que lo que un día el Padre puso en nosotros se despertara el Espíritu que hay en nosotros. Y habilita el poder de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Pero vamos nosotros que creer, a tener que decir al Padre, Padre, ayúdame a creer, ayúdame a tener fe, ayúdame, Señor. Amén. El postrer Adán trae vida. El Adán terrenal trajo la muerte. En el huerto, Génesis capítulo 3, habían dos árboles. Amén. Había el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Lléveme, por favor. No lo quería leer. Creo que lo tengo más abajo. Génesis 3. Génesis 3. 3. Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ¿qué? Sus ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Entonces, amada iglesia del Señor, nosotros vemos que dentro del huerto hay dos árboles. El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, figura de nuestro Señor Jesucristo. Como yo nada más empecé, le dije que hay un antídoto. El Padre siempre nos va a dar una palabra para que nosotros la tomemos antes que caigamos, antes que pequemos. Entonces el árbol de la vida ya estaba en el huerto. Adán y Eva comieron del fruto que no tenían que comer y murieron. Y murieron sus sentidos espirituales. Amén. Pero nosotros vemos que hay el árbol de la vida, figura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, amén, hoy en día, amén, nosotros hemos recibido ya al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora se nos son abiertos nuestros ojos, pero a lo espiritual, porque ese es el antídoto, el árbol de la vida, para que nosotros volvamos a tomar el postrer Adán, para nosotros poder tener esa genética. Nosotros estamos viendo cómo ellos comen, amén, y los ojos naturales se le abren. Cuando a nosotros venimos y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. Y es por medio de la palabra, cuando nosotros comemos, nuestros ojos se abren, amén, nuestros ojos se abren, pero nuestros ojos se abren, amén, para que nosotros abracemos la cobertura, abracemos el diseño de Dios, abracemos lo que Dios tiene preparado en los últimos tiempos para nosotros, para darnos la autoridad, para nosotros poder multiplicar y nosotros podemos fructificar, nosotros podemos enseñorearnos o juzgarlo, amén, podemos nosotros activar lo que un día se perdió en el huerto. Dentro del huerto se perdió eso, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo se activa y son abiertos nuestros ojos, amén, y lo sobrenatural, amén, va a ser que nosotros tomemos la identidad del Padre y nosotros podamos escuchar la voz de Dios, pero no nos podemos esconder. Cuando la palabra se suelta dentro de la casa, dentro de la iglesia, no podemos hacer otra cobertura que no sea la que el Padre está dando a sus hijos dentro de la casa. Con sacrificio. Con sacrificio. Por eso Dios sacrificó para poder vestir a Adán y a Eva. Ellos habían tejido una hoja de higuera, pero nosotros damos gracias a Dios porque se nos revela que tiene que haber sacrificio. Tenemos que ser sacrificio. Tenemos que ser olor grato y fragante para el Padre. Para que cuando nosotros estemos en el altar, el olor que salga, que se huela, que huela al Padre, no sea carnal, sino como es sobrenatural. Sube ese olor fragante al Padre. Huele a mi hijo. Huele a mi hijo. Entonces nosotros tenemos que abrazar el diseño del Padre. Por eso nosotros sabemos que en el libro de Joel 2:25
hay un gran ejército que Dios mandó, pero Dios quiere restituir. Dios quiere restituir. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Pongámonos en la presencia del Padre y le digamos: Señor, trabaja con nosotros. Padre, que tu mano trabaje con nosotros. Padre, que el alfarero trabaje con nosotros. Figura de la mano de Dios. Por eso, nosotros tenemos en Joel 2:25, dice el Señor: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sabe? Mientras leía esto, nosotros siempre hemos visto el árbol genealógico, que son nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, ¿sí? Nuestros hijos, y viene la otra descendencia también de nuestros hijos. Y mientras yo estaba leyendo esto, yo decía: Señor, esta es la rama genealógica. Pero me dio curiosidad de mirar más allá. Y si sabe que cuando el Padre quiere restituir, amén, los años que comió la oruga, sabe que la oruga es cuando nace recién. El insecto se le puede llamar la plaga, cuando recién nace. Y va tomando forma y es el mismo insecto y se convierte en saltón. Luego el revoltón y luego la langosta. Se hace grande como para destruir ya todo. Va tomando edad. Nosotros no podemos dejar que lo que nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestro antepasado, venga a comerse esta generación que Dios quiere levantar en los últimos tiempos. Por eso nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios, amén. Y nosotros tenemos que tener y tomar la autoridad dentro de nuestras casas y decirle al Señor: Señor, restituye mi casa. Lo que un día se comió la oruga, el saltón, el revoltón, va pasando etapa por etapa, y luego llega la langosta. Nosotros nos levantamos como padres, cubrimos a nuestros hijos y le decimos: no lo tocarás, Padre, porque los entrego a ti. Amén. Y Él va a restituir, porque le estamos dando lo que más queremos. Los ponemos en las manos del Señor. Cada día, cuando nos levantamos, yo me levanto cada día y digo: Señor, yo te entrego a mis hijos. Yo te entrego a mis hijos, Padre. Yo te los entrego, Señor. No son míos, son prestados. Padre, tú vas a terminar de hacer la obra, lo que un día empezaste, porque tu palabra lo dice. Que tú lo vas a culminar y ellos serán grandes. Cuando hablo, le digo: seréis grandes. Cuando testifico, le digo: seréis grandes. El Padre no te quiere así, el Padre te quiere en un lugar alto. Pero claro, nosotros tenemos que empezar a hablarle por medio de ¿qué? De la palabra, y enseñarle por medio de la palabra y enseñar a nuestros hijos, amén. ¿Por qué? Porque tienen que venir a la casa del Señor a dar gracias, a honrar al Padre, porque Él les honrará el día de mañana. Amén. Nosotros vemos cómo tenemos que levantarnos como hijos de Dios. Lléveme por favor a Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré
¿Qué dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué va a pasar? Profetizarán. Profetizarán. Pero ¿sabe lo que van a profetizar nuestros hijos, nuestras hijas? Amén. Lo que nosotros le hemos enseñado dentro de nuestras casas, lo que ellos han sido impartidos dentro de la casa. Amén. Ellos van a empezar a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Pero nosotros vamos a tener que tener esa abiertura, esa boca, amén, aguda, y empezar a hablar bien y a testificar y a profetizar sobre nuestra descendencia, para que nuestros hijos se levanten de la misma manera como tú profetizaste sobre ellos. Ellos empezarán a profetizar, y este tiempo no pasará de largo para ellos, sino que el Espíritu del Señor descenderá sobre ellos, sobre toda carne. Amén. El Padre quiere manifestar su gloria, su poder, pero nosotros vamos a tener que estar despiertos, preparados, decirle al Señor: Señor, no me quiero ser la desentendida en este tiempo. Quiero, Señor, escuchar tu voz, y es en tu casa. No me voy a cubrir más con hojas de higueras, ni me voy a hacer una cobertura que no es mía, sino que es la que mi Padre me ponga. Amén. Por eso José, nosotros le vemos como el Padre lo vistió, como de color. Amén. Entonces es un padre el que guarda, el que viste, el que encamina a sus hijos. Y es por medio de la palabra que Dios trae el orden a nuestra vida. Si nos dejamos de congregar, ya no hay qué, ya no hay ordenanza. Pero es la palabra la que va a venir transformando nuestras vidas. Amén. Tenemos que dejarnos poner en las manos de Dios, ponernos en la voluntad de Dios. Amén. Por eso fue que cuando nosotros vemos a Elías, cuando empieza a edificar un altar, dice que había sequía, pero porque él había orado. ¿Sí o no? Él oró y no hubo lluvia. Pero no había altar ahí. Cuando él fue al tiempo que tenía que ir y aparecer para levantar, para que venga esa lluvia, amén, Elías se dio cuenta que el altar, ¿cómo estaba? Derribado, destrozado. Pero damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios, que aquí hay unos padres donde nos enseñan y donde el altar, amén, está construido. Y ellos nos enseñan a nosotros que tenemos que construir ese altar. Y tenemos que ser sacrificios vivos. Lo que más hacía falta ahí era el agua. Amén. Había sequía. No había lluvia. Ahora mismo en España no hay lluvia. Hay sequía. La gente que le gusta la playa, le gusta el sol, le gusta el calor, está contenta. Pero la gente, el agricultor, la gente que trabaja en el campo, ellos no están contentos, ellos están tristes porque no hay la lluvia. Nosotros como hijos de Dios, cuando no hay la multiplicación, cuando nosotros no vemos que viene la bendición, esa lluvia, la temprana y la tardía, no nos podemos quedar quietos. Eso quiere decir que cuando el Padre nos dice vamos a tenernos que poner bajo la mano de Dios, es porque el Padre quiere manifestar su gloria, quiere traer esa lluvia, la temprana y la tardía. Amén. Dice que cuando Elías se arrodilló, amén, de posición fetal, vino esa lluvia, la temprana y la tardía. Vino primeramente en figura de una mano figura de los oficios dentro de la casa, donde se manifiesta y donde nosotros vamos a tener que decir: Señor, ahí vienes con tu mano poderosa para darnos la victoria. Y hubo la lluvia.
Y viene el fruto. Y viene el fruto para nuestras vidas. Y viene el fruto para nuestros hijos. Y viene lo sobrenatural para nuestra casa. Y viene la sanidad para nuestra casa. Porque donde se manifiesta el poder de Dios, amén, no hay muerte, hay vida. Porque tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Cristo que sana, que liberta, que restaura. Amén. Ese es el Cristo que testificamos nosotros. Un Cristo de poder. Pero vamos a tener que decir, Señor, danos esa fuerza sobrenatural que proviene de ti. Amén. Vamos a tener que unificarnos como cuerpo de Cristo. Esas piedras que levantó Elías se unificaron, 12 piedras. Amén, figura de la tribu. Amén. Nosotros tenemos que unificarnos dentro de la casa para que el cuerpo de Cristo sea exaltado en medio de esta nación. Y vamos a tener que estar despiertos y decir, Señor, ahora estamos unidos. Ahora esperamos, Señor, que venga tu mano poderosa sobre tu casa, sobre cada uno de los que estamos aquí y los que van a venir. Vamos a tener que empezar y decir, Señor, trabaja con nosotros, haz de nosotros piedras edificadores para dentro de la casa. Amén. Termino ya con un último versículo. En Ezequiel 3:1, vamos a comer, pero vamos a comer lo que el Espíritu nos pone, no lo terrenal. Amén. ¿Sí? Para dar el fruto como lo que el Espíritu quiere que nosotros demos en medio de este tiempo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Amén. El Padre quiere manifestar su gloria en medio de este tiempo. El Padre quiere que comamos, amén, que comamos su palabra, amén, para nosotros poder y ir a hablar. ¿Sabe que cuando nosotros somos impartidos por medio de la palabra y nos callamos, va a provocar amargura dentro de nuestra boca? Por eso, en el 3:2, por favor, 3:2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Imagínense, ¿se comió qué? Pero el papá no le va a dar unas hojas sueltas, ¿no? Y les dice, abre la boca. La boca espiritual, la que va a entrar dentro de nuestras entrañas. ¿Sabe por qué? Porque ese es el fruto que vamos a dar nosotros. Lo que usted está siendo alimentado en este tiempo, para que mucha gente se salve, para que mucha gente sea salva, sea sana en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y de aquella manera podemos manifestar su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.